Mi nombre es Aisae Thomas y tengo 72 años. Mi hija y su esposo pensaban que yo no era más que un viejo senil que ya había dejado de ser útil. Vendieron mi casa a mis espaldas por casi $1.000.000, con el plan de mandarme a un asilo en cuanto la tinta del contrato se secara. Lo que no sabían es que su brillante jugada inmobiliaria era en realidad el movimiento final de una partida de ajedrez de $4, y acababan de entregarme un jaque mate de 25 millones. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Así que cuéntamelo en los comentarios, y no olvides darle a me gusta y suscribirte si también crees que los cimientos de una familia deben construirse sobre el respeto, no sobre el dinero. La llamada que lo cambió todo llegó un martes. Yo estaba sentado en mi viejo sillón, ese con la tela desgastada que todavía guardaba el leve aroma del perfume de mi difunta esposa, Ruby, cuando sonó el teléfono. Era Simone. Hablamos unos minutos de nada en particular. El clima, su trabajo, la típica conversación superficial que llevábamos años repitiendo. Al despedirnos, escuché el clic de cuando colgó, pero la línea no se cortó del todo. No había desconectado bien la llamada. Por un instante reinó el silencio. Luego escuché su voz, nítida, hablando con su marido, Preston. Su tono ya no era cariñoso, sino frío, calculador. Tiene que ir a un asilo, Preston. Es la única manera. La voz segura de él respondió. Lo sé, cariño, pero tenemos que manejarlo con cuidado. Se creyó la historia de que nosotros llevamos sus finanzas. La venta de la casa es la última pieza. En cuanto esos 970.000 estén en el banco, le buscamos un cuarto limpio en algún sitio, y todo esto habrá terminado. Me quedé helado, con el teléfono aún pegado al oído, escuchando cómo planeaban el capítulo final de mi vida como si discutieran un informe trimestral. No grité. No llamé de vuelta para armar un escándalo. Esa oleada de ira que pensé sentir nunca llegó. En su lugar, me invadió un frío profundo y aterrador. Era la calma del campo de batalla tras dispararse el primer cañón. Dejé el teléfono suavemente en su base. El clic fue el único sonido en la casa silenciosa. En ese instante, el padre amoroso, el maestro jubilado y bondadoso, desapareció. Y en su lugar nació un estratega. El dolor por la hija que había perdido se transformó en una determinación silenciosa e inquebrantable. Ellos olvidaron la lección más importante que yo enseñaba a mis alumnos de historia. Los callados, los que todo subestiman, son quienes cambian el rumbo de las guerras. Esa casa no era solo madera y clavos para mí. Era una fortaleza que Ruby y yo habíamos levantado frente a un mundo que no siempre fue amable. Yo era profesor de historia en un instituto de Atlanta. Ella, enfermera comunitaria. No teníamos mucho, pero sí un sueño. Compramos nuestro terreno en Cedar Park cuando la mayoría intentaba marcharse. El barrio estaba lleno de familias negras trabajadoras, pero la ciudad nos había olvidado. Donde otros veían decadencia, nosotros vimos dignidad. Yo trabajaba de carpintero los fines de semana, con las manos llenas de astillas, para poder ahorrar el pago inicial. Recuerdo haber puesto yo mismo los cimientos, mientras Ruby me alcanzaba té helado bajo el sol abrasador de Georgia. Cada tablón, cada ventana, guardaba un pedazo de nuestra alma. Allí llevamos a casa a nuestra bebé, Simone. Allí le enseñé a leer. Allí Ruby le enseñó a ser bondadosa. Invertimos cada dólar extra, cada gota de energía en ella. Queríamos que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. La mandamos a una universidad privada, muy lejos de Cedar Park. Fue allí donde conoció a Preston. Él no se parecía a los chicos de nuestro barrio. Venía de dinero antiguo, de una familia blanca de promotores inmobiliarios que veían Atlanta no como una ciudad de personas, sino como una cartera de activos. Era pulido, encantador, ambicioso. Y estaba fascinado con Simone. Ruby, sin embargo, siempre tuvo dudas. Una vez me dijo, la mira como si fuera una propiedad valiosa que quiere adquirir. Yo le pedí que le diera una oportunidad. Solo quería que mi hija fuera feliz, y él parecía hacerla feliz. Pero tras la muerte de Ruby, el cambio en Simone se hizo innegable. Las insinuaciones de Preston se volvieron más frecuentes, y las defensas de Simone hacia mí y hacia nuestra casa, más débiles. Al principio eran comentarios pequeños.
Sabes, Aisae, decía Preston en las cenas de domingo, el valor de las propiedades en este código postal está estancado. Es un activo en depreciación. Simone al principio lo frenaba. Basta, Preston. Esta es la casa de mi padre. Pero con el tiempo, sus protestas se volvieron silencio. Y después, ese silencio se convirtió en acuerdo. Papá, Preston tiene un punto. Quizás deberíamos pensar en un condominio para ti, algo más moderno, con menos mantenimiento. Hablaban de mi vida como si fuera un problema de fontanería. De mis recuerdos como si fueran una carga. Aquella llamada no fue una traición repentina. Fue simplemente el destino lógico y cruel de un camino que llevaban recorriendo años. Llevaban tanto tiempo erosionando mis cimientos que pensaron que ya estaban listos para derrumbarse. No sabían lo equivocados que estaban. 3 días después de esa llamada, vinieron a verme. El sedán alemán de 6 cifras de Preston se estacionó frente a la acera, desentonando con la calma de mi calle. Él bajó primero, con su chaqueta casual pero carísima, pareciendo todo un ejecutivo exitoso. Simone lo siguió con pasos vacilantes. Evitaba mirar la casa, mantenía los ojos fijos en las grietas de la acera, como si temiera que los recuerdos pudieran alcanzarla. Entraron y se sentaron en el sofá de la sala, el mismo que Ruby y yo habíamos elegido hacía 30 años. Preston se inclinó hacia adelante, con falsa sinceridad, las manos entrelazadas. Simone estaba a su lado, callada, girando nerviosamente un anillo en su dedo. Aisae, comenzó él, con voz suave, tan pulida como el mármol. Estamos aquí porque nos preocupamos por ti. Simone y yo hemos hablado y sentimos que esta casa, bueno, se ha convertido en una gran responsabilidad. Lo miré fijamente, dejando que la palabra flotara en el aire. Responsabilidad. Así llamó al lugar donde crié a mi hija, donde sostuve la mano de mi esposa en su último aliento. ¿Qué quieres decir, Preston? Pregunté con voz cansada, un poco temblorosa. Se trata de optimizar tu calidad de vida, dijo él, con esa jerga empresarial que le salía sin esfuerzo. Ahora mismo tienes casi $1 millón atrapados en este inmueble. Capital dormido. Eso debería estar trabajando para ti, no en un activo en depreciación. El vecindario está en declive, los costos de mantenimiento solo van a subir. Es una carga muy pesada para un hombre en tu situación. Yo lo observaba tenderme su trampa con palabras suaves y una sonrisa segura. Para él, aquello no era un hogar. Era solo un número en una hoja de cálculo. Un obstáculo en su camino hacia más riqueza. Simone por fin habló, con voz suplicante. Papá, solo queremos que estés cómodo. Imagínalo, un apartamento moderno en una residencia de jubilados. Sin preocuparte por el techo, la fontanería o cortar el césped. Habría actividades, gente de tu edad. Sería más fácil. Me giré hacia mi hija, hacia mi Simone, y vi a una extraña. Sus ojos reflejaban una preocupación fabricada, sus palabras eran un guión escrito por el hombre sentado a su lado. Suspiré largo, frotándome los ojos como si todo aquello me superara. Equidad, Preston. Yo solo soy un maestro jubilado. No entiendo de esas cosas. Miré a Simone con fingida confusión. Pero Ruby amaba esta casa. La construimos juntos, ¿sabes? Vi un destello de culpa en los ojos de Simone. Apenas duró un segundo, antes de que Preston lo borrara con frialdad. Y honramos su memoria siendo prácticos, Aisae, dijo con impaciencia contenida. Ruby no querría que estuviera solo en esta casa enorme, preocupado por las facturas. Ella querría que estuviera seguro. Este es el movimiento inteligente. El único movimiento. Dejé que el silencio se extendiera. Ellos me miraban convencidos de su lógica, seguros de mi debilidad. Creían ver a un anciano frágil, agotado, fácil de manipular. No sabían que estaban hablando con un profesor de historia que entendía el arte de la guerra larga, que sabía que las victorias más grandes se logran cuando aparentas rendirte. Finalmente, me recosté en mi silla, imagen perfecta de derrota. Estoy cansado, susurré, dejando quebrar mi voz. Soy demasiado viejo para luchar contra esto. Si ustedes creen que es lo mejor, entonces hagan lo que tengan que hacer.
El rostro de Preston se iluminó con una sonrisa mal disimulada de triunfo. Había ganado. Le lanzó a Simone una sutil mirada de victoria. Ella soltó el aire que parecía haber contenido toda la mañana, un suspiro de alivio profundo, aunque equivocado. Creyeron que habían convencido a un viejo confundido de entregar su hogar. No tenían idea de que acababan de entrar, por voluntad propia, en el centro de mi trampa. Me quedé allí, absorbiendo la escena. Era una clase magistral de manipulación. Cada palabra de Preston era una piedra pulida para construir una cárcel de lógica alrededor de mí. Hablaba de capital y activos, pero yo escuchaba herencia y codicia. Hablaba de calidad de vida, pero yo oía su deseo de librarse de mí. El verdadero dolor, sin embargo, venía de Simone. Mi hija. La niña a la que curé rodillas raspadas y a la que ahuyenté pesadillas. Ahora asentía, con los ojos llenos de una tristeza que no era por mí, sino por ella misma. No era una villana. Era peor. Era una cobarde. Estaba cambiando a su padre por un estilo de vida, y lo disfrazaba de amor. Cada papá, es por tu bien, era una puñalada. Cada palabra suya era una traición. Ellos pensaron que mi silencio era debilidad. Confundieron mi cansancio con derrota. No podían ver al historiador dentro de mí, al hombre que había pasado la vida estudiando tácticas y sabía que el sitio más efectivo es aquel que el enemigo no ve venir. Yo no estaba perdiendo solo una casa. Estaba viendo cómo el legado vivo de mi esposa era desmantelado por la misma persona para la que lo habíamos construido. Y al ver sus rostros ávidos y depredadores, supe que debía dejarles ganar aquella batalla. Porque ya no luchaba por salvar mi casa. Luchaba por ganar la guerra por mi alma. Y su arrogancia estaba a punto de convertirse en mi mayor arma. Comencé el lento y doloroso proceso de desmantelar una vida. Simone me había dejado un montón de cajas de cartón y cinta adhesiva. «Tómate tu tiempo, papá», me dijo con falsa compasión. Ella creía que me estaba dando espacio para llorar la pérdida de mi hogar. En realidad, me estaba dando tiempo para cargar mi arma. No empecé por lo importante. Empecé en la sala. Mis dedos recorrieron el borde de un jarrón de cerámica que Ruby había hecho en una clase de alfarería. Desparejo, imperfecto y lo más hermoso que poseía. Recordé el día que lo trajo a casa, aún con las manos manchadas de arcilla y el rostro iluminado de orgullo. Preston una vez lo llamó basura. Yo lo envolví en periódico como si fuera una reliquia invaluable y lo guardé con cuidado en una caja. Cada objeto era un fantasma. Una foto de Simone en su primer día de escuela, con la mochila más grande que ella y los 2 dientes frontales ausentes. Mi pesado libro de historia, con el lomo roto y lleno de mis notas manuscritas tras 30 años de clases. Yo había enseñado a generaciones sobre imperios que se desmoronaban desde dentro, sobre traiciones que empezaban con un susurro. Nunca imaginé que terminaría viviendo mi propia lección de historia. Fui meticuloso. Pasaba de una habitación a otra, no solo empacando, sino buscando. Sabía lo que buscaba, pero no recordaba dónde lo habíamos guardado. Ruby era quien se ocupaba de esas cosas, de almacenar los secretos de la familia. No podía estar en mi escritorio ni en la caja fuerte. Eso era demasiado obvio. Tenía que estar en un lugar olvidado, más sentimental que seguro. Al final, desplegué la vieja escalera de madera que llevaba al ático. El aire que me recibió era denso, inmóvil, con olor a polvo y a tiempo detenido. Un único rayo de sol se colaba por la penumbra a través de una pequeña ventana circular, iluminando un universo de motas de polvo danzantes. Ese ático era el cementerio de nuestras vidas juntos. Viejos muebles cubiertos con sábanas blancas, como gigantes dormidos. Cajas con adornos de Navidad. El viejo caballito de madera de Simone, con sus ojos pintados mirando hacia la oscuridad. Me movía despacio, mis pasos resonaban en las tablas desnudas del suelo. Pasé la mano por un montón de viejos discos de vinilo, sintiendo los surcos que guardaban la banda sonora de mi matrimonio. Avancé hasta la esquina más lejana, detrás de una pila de mis herramientas de carpintería. Y allí estaba, oculto bajo una lona polvorienta, un pequeño cofre de madera oscura. No era una caja fuerte. Era una cajita con cerradura que el padre de Ruby le había hecho cuando ella era niña.
Madera de cedro, un cierre sencillo de latón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese era el lugar de Ruby. Su escondite. Su rincón de secretos. Lo bajé cuidadosamente, con las manos temblando, y lo puse sobre la mesa de la cocina. El clic del cierre de latón al abrirse resonó con un sonido suave y familiar, como si atravesara 40 años. Levanté la tapa. No había joyas, ni fajos de dinero. Solo una pila de viejas fotografías, y debajo de ellas, una carpeta gruesa, encuadernada en cuero burdeos, las esquinas gastadas por el tiempo. Grabadas en pan de oro descolorido, 5 palabras que me dejaron sin aliento. Cedar Park Community Trust, fundado en 1985. Pasé el pulgar por las letras. No era un recuerdo, era real, tangible. Esa era el arma. Ese era el cimiento que habían olvidado. Esa era la historia que intentaron borrar. Y me habían regalado todo el tiempo del mundo para leerla. Mis manos, que momentos antes temblaban de dolor y vejez, ahora estaban firmes. Abrí la carpeta de cuero. El papel era grueso, amarillento, mecanografiado con aquellas viejas máquinas que estampaban las letras sobre la hoja. El primer documento eran los estatutos de constitución, el fideicomiso comunitario de Cedar Park. Recordaba aquella reunión como si hubiera sido ayer. Fue en mi sala, en 1985. La ciudad vendía propiedades abandonadas por casi nada, y los grandes promotores ya olfateaban los bordes de nuestro barrio. Ruby, yo y 4 de nuestros vecinos, los Cole, los Washington, los Jefferson, nos sentamos en ese mismo sofá y sellamos un pacto. Decidimos que no dejaríamos que nos compraran uno por uno. Éramos maestros, enfermeras, mecánicos. Individualmente no teníamos mucho, pero juntos era suficiente. Reunimos nuestros ahorros y formamos un fideicomiso legal. Nuestra misión era simple: comprar los solares vacíos y las casas derruidas de nuestra manzana antes de que llegaran los de fuera. Queríamos preservar el alma de nuestra comunidad. No éramos constructores. Éramos guardianes. Pasé la página. Estaban las escrituras originales, los mapas de las parcelas que fuimos adquiriendo con los años. Lote 241, 243, 249, 251. Una a una las compramos. Y en el centro, el lote 247, mi pequeña casa, la joya de la corona. Con los años algunos vecinos se marcharon, otros fallecieron. Cada vez, según los estatutos fundacionales, el fideicomiso compraba su parte. Allí estaban los documentos de cada transacción, firmados por mis amigos y refrendados por Ruby o por mí. Su firma elegante aparecía en todas partes. Era el rastro de papel de nuestro sueño compartido. Llegué a las páginas finales, las enmiendas, las actualizaciones legales, los certificados de defunción de mis amigos, cada uno anexando su parte al fideicomiso para los miembros que quedaban. Y al final, el último, el de Ruby. Sentí que se me cortaba la respiración. Su parte, al morir, había pasado íntegramente a mí. Leí el párrafo final, con la vista fija en aquel denso texto legal. El único fideicomisario sobreviviente, Isaiah J. Thomas, recibe plena autoridad sobre todos los bienes y decisiones relacionados con el Cedar Park Community Trust. El peso de esas palabras cayó sobre mí. No fue alegría. Fue una claridad fría y dura. El dolor por mi esposa, la traición de mi hija, todo se desvaneció, reemplazado por la realidad implacable de aquellos documentos. Preston, con su charla de valores de mercado y capital dormido, solo veía una casa en un terreno. Era un jugador de ajedrez que solo alcanzaba a mirar un cuadro a la vez. Tan enfocado en capturar mi peón, que no se dio cuenta de que estaba llevando a su propio rey directo a la reina. Ellos creían estar vendiendo mi casa, una sola propiedad. No tenían ni idea. La estructura, de madera y clavos, era legalmente mía. Pero la tierra en la que se levantaba, el mismísimo suelo bajo sus pies, pertenecía al fideicomiso. Y yo era el fideicomiso. No intentaban vender una casa, estaban intentando vender una pieza suelta de un rompecabezas. Y al hacerlo, estaban revelando al mundo el valor del rompecabezas entero. Un mundo de promotores mucho más grandes y poderosos que un cazador barato como Preston.
La tristeza seguía en mi pecho. Pero ahora la acompañaba algo más. Algo duro, afilado y enfocado. Era la sensación de un general retirado al que acaban de entregar los planes de batalla de un enemigo que lo subestimó fatalmente. El juego había cambiado. Y yo estaba listo para mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, entré en el despacho de abogados de Marcus Cole. Un mundo muy distinto al de los fríos rascacielos de cristal donde se movía Preston. El despacho de Marcus olía a libros viejos, cuero y dignidad tranquila. Era un lugar donde la sabiduría valía más que la riqueza. Marcus estaba tras un enorme escritorio de roble. Un hombre imponente con una mente afilada como una navaja. Amigos desde los 10 años, conocía mi rostro mejor que yo mismo. Se levantó, extendió la mano y me dedicó una sonrisa triste. Isaac, lo siento tanto por lo de Ruby. Perdona que no te haya llamado. Todos hemos llevado el duelo a nuestra manera, Marcus, respondí, estrechando su mano. Me señaló la silla de cuero gastado frente a él. Siéntate, viejo amigo. Pareces cargar un peso que no veía en tus hombros desde hace años. Cuéntame. Le conté todo. La llamada, la reunión, la forma fría y calculadora en la que planeaban arrebatarme mi casa y mi dignidad. Mientras hablaba, vi su rostro transformarse de compasión a una ira contenida. Cerró los puños sobre el escritorio. Ese parásito de lengua de plata, gruñó. Y Simone, nuestra Simone. Ella lo permitió. Lo ayudó. Marcus, dije en voz baja. Él negó con la cabeza, decepcionado. Estaba a punto de estallar en un discurso, pero levanté la mano. Saqué de mi bolso la carpeta Burdeos y la coloqué sobre el escritorio entre los dos. El golpe sordo fue el único sonido en la sala. Antes de hablar de contraataque, dije, necesito que mires esto. Ruby me pidió guardarlo hace mucho tiempo. Creo que sabía que llegaría un día como este. Marcus frunció el ceño, acercó la carpeta con curiosidad de abogado. La abrió y comenzó a leer. Su expresión pasó de la curiosidad a la concentración intensa. Se inclinó hacia adelante, devorando con la mirada las viejas páginas mecanografiadas. El silencio era absoluto. De pronto, vi una lenta sonrisa dibujarse en su rostro. No era una sonrisa feliz. Era la de un gran maestro de ajedrez al descubrir una estrategia olvidada. Alzó la vista, los ojos brillando de emoción intelectual. «Dios mío», Isaac, susurró, con asombro. Ruby, esa mujer magnífica, brillante. Golpeó suavemente la carpeta con un dedo. ¿Te das cuenta de lo que es esto? Esto no es un documento. Es una fortaleza. Es un jaque mate firmado hace 30 años. Se inclinó de nuevo, su voz cargada de energía renovada. Preston cree que es un tiburón peleando por un pez. No sabe que nada en un océano que te pertenece. Él mira tu casa, el lote 247, una propiedad de menos de 1 millón. Pero está ciego al resto. Señaló los papeles. Este fideicomiso no solo posee el terreno donde está tu casa. Posee toda la manzana. Cada solar vacío, cada propiedad en ruinas. Tú y Ruby construyeron un reino, y nadie lo supo nunca. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, ¿qué significa, Marcus? Su sonrisa se ensanchó. Significa que no lo detendremos. Al contrario, lo ayudaremos. Dejaremos que venda tu casa. Verás, las grandes empresas de desarrollo como Vidian Dynamics llevan una década intentando hacerse con Cedar Park. Pero nunca pudieron avanzar porque no lograban consolidar todas las escrituras. No sabían que todo estaba bajo un único fideicomiso olvidado. Marcus se levantó y empezó a caminar, con el plan formándose en su mente. Preston, en su infinita codicia, está a punto de hacer por nosotros lo que jamás logramos hacer solos. Va a despejar el título del lote más importante, el tuyo. Su venta es la llave que abre todo el reino. Lo dejaremos trabajar, cerrar su ridículo negocio por $970,000. Y mientras él celebra, tú y yo estaremos en otra sala de juntas, vendiendo todo el Cedar Park Community Trust por su valor real. No hablamos de 1 millón, Isaac. Hablamos de 20, quizás 30 millones.
Se detuvo, mirándome con los ojos encendidos. Su avaricia no es su arma, amigo mío. Es su correa. Y estamos a punto de tirar de ella. Tras exponer su plan, un silencio pesado llenó la sala. Miré por la ventana de su oficina las calles bulliciosas de una ciudad que ya no era la nuestra. Ruby siempre decía, «Tú eras el hombre más inteligente de Atlanta», susurré con una leve sonrisa. Decía que si existía una grieta en el contrato del mismísimo diablo, tú la encontrarías. Marcus rió suavemente, aunque con tristeza en la mirada. La verdadera estratega era Ruby. Ella vio la tormenta venir cuando todos disfrutábamos del sol. Este fideicomiso no era por dinero. Era su forma de construir un arca antes del diluvio. Miró la carpeta Burdeos sobre el escritorio. Ella construyó el barco. Nosotros solo tenemos que guiarlo por la tormenta. Asentí, sintiendo la verdad en sus palabras. Éramos dos viejos hombres, sobrevivientes de otra época, enfrentando una codicia muy moderna. Por ella, entonces, dije con voz firme. Por ella, repitió Marcus. Y por cada ladrillo que colocamos en Cedar Park. Vamos a darle a ese muchacho una lección de historia que no olvidará jamás. La semana siguiente fue una obra cuidadosamente coreografiada, y yo era el actor principal de mi propia tragedia. Preston y Simone se movían con una eficiencia depredadora, disfrazando sus actos con palabras de amor y preocupación. Simone venía por las tardes con el coche lleno de cajas vacías, el rostro cubierto de una compasión fingida. Tomaba fotos antiguas, acariciándolas como si fueran frágiles reliquias. «¡Ay, papá!», suspiraba, sosteniendo una imagen de ella y Ruby en el jardín. «Sé que esto es difícil, pero piensa en lo feliz que estarás en el apartamento nuevo. Sin preocupaciones. Te visitaremos todos los fines de semana. Te lo prometo». Yo la miraba manipular mis recuerdos como si fueran antigüedades de una subasta. Cada caricia era una mentira. No los estaba guardando, los estaba enterrando para abrir paso a un futuro donde yo no existía. Yo interpretaba mi papel. «Sé que solo intentas hacerlo mejor, hija», decía, con voz rasposa y falsa tristeza. Ella me abrazaba rápido, con alivio por mi aparente docilidad, y seguía con su tarea de borrar sistemáticamente su propia historia. La gran actuación llegó un jueves. Preston apareció con un hombre trajeado y un maletín de cuero. «Isaac, este es mi abogado, el señor Davis», anunció con tono empresarial. «Tiene toda la documentación lista. Solo necesitamos unas firmas para poner todo en marcha». Extendieron los papeles sobre la mesa de roble de la cocina, la misma donde Ruby y yo pagábamos facturas, ayudábamos a Simone con las tareas y planeábamos nuestras vidas. Ahora, esa pila de documentos parecía obscena, un epitafio corporativo sobre un altar sagrado. Me puse las gafas de leer y entrecerré los ojos ante la primera página, un mar interminable de jerga legal. «Son muchas palabras, Preston», dije, fingiendo cansancio y confusión. «Mis ojos ya no son lo que eran. ¿Puedes decirme simplemente qué estoy firmando?» Preston se cruzó una mirada condescendiente con su abogado. «Por supuesto, Isaac», respondió, hablando lento como si le hablara a un niño. «Es todo muy estándar. Este es el contrato de venta que nos da permiso para listar la casa. Este es un poder notarial limitado para que podamos manejar los fondos de la venta en tu nombre. Todo está diseñado para protegerte, para que no tengas que preocuparte de nada». «¿Protegerme?». Tuve que contener la risa. Me ofrecía un cáliz envenenado y me decía que era medicina. Miré su rostro seguro, luego a mi hija. Ella no levantaba la vista del suelo. Sabía que aquello estaba mal. La conciencia de Simone no estaba muerta. Solo estaba sedada. «Parece que es mucho poder para cederlo así», murmuré, jugando mi última carta de duda. La sonrisa de Preston se tensó. «Se trata de confianza, Isaac. Para eso está la familia, para cuidarnos». Tomé la pluma pesada, de aspecto caro, que me ofreció. Dejé que me temblara la mano, un anciano frágil, abrumado por la gravedad de una decisión que no comprendía. Miré a Simone por última vez, suplicante con la mirada. «¿Estás segura de esto, cariño? ¿De verdad es lo que quieres?». Por fin me miró,
Tenía los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer, hinchados de culpa. Asintió con un movimiento brusco. Sí, papá. Estamos seguros. Es lo mejor. Eso era todo lo que necesitaba oír. Me temblaba la mano, pero mi firma fue tan firme y clara como el día que firmé la escritura original de esta casa hace 40 años. Con ese único trazo de tinta, les entregué la pala. Ahora solo tenía que esperar a que empezaran a cavar su propia tumba. Recogieron los papeles. Misión cumplida. Preston me dio una palmada en el hombro con una falsa jovialidad que me revolvió el estómago. Hiciste lo correcto, Isaac. Ya lo verás. Se marcharon, dejándome solo en la casa silenciosa. Miré la hendidura que mi firma había dejado sobre el papel secante. No parecía una firma, sino una declaración de guerra. Mientras se movían por mi casa, me convertí en un fantasma de mi propia vida. Ya no los miraba como padre, sino como historiador, observando los últimos días de una dinastía en colapso. Cada acto, cada palabra, era otra prueba que confirmaba la justicia de mi guerra silenciosa. Vi a Simone envolver con cuidado uno de los cuencos de cerámica de Ruby. Su toque era suave, sus ojos tristes. Pero yo veía la verdad, no estaba de luto por el objeto, sino por la persona que solía ser, la que se habría horrorizado ante esto. Su culpa era egoísta, un ungüento para su propia conciencia, no un consuelo para mi dolor. Eso la hacía débil, maleable en las manos depredadoras de Preston. Y Preston se movía con la energía inquieta de un conquistador impaciente por el botín. Miró la repisa tallada a mano, en la que yo había trabajado un mes, y solo vio carpintería anticuada. Miró el jardín que Ruby cuidó durante 40 años y solo vio paisajismo descuidado que perjudicaba el atractivo de la fachada. Estaba ciego, total y absolutamente ciego a cualquier valor que no se pudiera poner en una hoja de cálculo. Su arrogancia era una grieta enorme en su armadura, y supe que ahí golpearía. Cuando extendieron los papeles sobre mi mesa de cocina, mi determinación se templó hasta parecer acero. Usó la palabra proteger. Dijo que todo era para protegerme. Mi esposa y yo habíamos protegido a nuestra familia con amor, con sacrificio, con manos encallecidas y noches en vela. Él intentaba proteger su futuro con mentiras y documentos legales. Hablaba de confianza, pero lo único en lo que confiaba era en el número al final de la página. Al tomar esa pluma, mi mano temblorosa fue la pieza final de la representación. Vieron el miedo de un viejo. No vieron el corazón firme del soldado latiendo debajo. Yo no estaba firmando para entregar mi casa. Estaba firmando su rendición. Estaba encendiendo la mecha. Solo quedaba apartarse y esperar la inevitable y gloriosa explosión. Mientras yo interpretaba al anciano derrotado, Preston se interpretaba a sí mismo como rey en su trono. Lo sé porque Simone, en un gesto que seguramente creyó de amabilidad, me habló de las llamadas que él hacía. Puedo verlo con claridad, caminando de un lado a otro en su aséptico despacho de paredes de cristal, auricular Bluetooth en la oreja, la voz vibrando con el cosquilleo eléctrico de un depredador que acaba de dar caza. Estaba al teléfono con su inversor principal, un tal Henderson, el hombre cuyo dinero sostenía su fastuoso estilo de vida. Henderson, amigo mío, está hecho, habría dicho, con tono triunfal. La propiedad de Cedar Park está oficialmente bajo nuestro control. Cerramos esta mañana. El viejo firmó todo sin rechistar. Puedo oír ese tono seguro y resbaladizo que reserva para quienes considera sus iguales. Era una situación delicada, como te dije, mucho equipaje sentimental atado al activo. El suegro era un obstáculo, pero gestioné la situación con el respeto y la sensibilidad necesarios. Al final, la lógica se impuso. Pausa para el efecto dramático, dejando que la mentira sedimentara. La mejor parte, lo aseguramos por 970. Un auténtico robo. En un barrio a punto de explotar, es prácticamente robo mayor. Se habría reído entonces, un sonido seco y arrogante. Para él, manipular a un anciano en duelo no era crueldad, sino una brillante táctica empresarial. Esto es la pieza clave, Henderson. Bajaría la voz, en susurro conspirativo, vendiendo su gran visión de hombre que solo ve a unos metros por delante. Esta casa, este lote, es la primera ficha de dominó.
Los demás dueños de la manzana son pequeños. Cuando vean que ya entramos, se alinearán. Podemos consolidar toda la manzana en 2 años. La jugada real no es la casa, es el terreno. Estoy proyectando una valoración de 5, quizás 6 millones cuando reurbanicemos. No es un simple flip. Es el cimiento de nuestro nuevo imperio. Su ignorancia era pasmosa. Se creía visionario por ver 5 millones, ciego por completo a los 25 millones que tenía delante y dejaba pasar. Era un hombre intentando atrapar pececillos en un cubo mientras estaba de pie en la orilla de un océano lleno de ballenas. ¿Y el viejo?, habría preguntado Henderson. Está arreglado, diría Preston, con un gesto displicente. Le hemos puesto un apartamento de retiro bonito y limpio, seguro y tranquilo. Tiene lo suficiente para vivir, y nosotros nos encargamos del resto. Él está feliz. Nosotros, felices. Simone, aliviada. Es una situación perfecta de ganar-ganar. Colgó, se recostó en su silla de $1000 y saboreó el gusto de su victoria. Creía haber asegurado su futuro. No tenía idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte. El contraste no podía ser más brutal. Mientras Preston celebraba en su minimalista pecera de cristal, Marcus y yo estábamos sentados en una sala de juntas del piso 50 de un rascacielos del centro. La estancia era enorme, dominada por una mesa de caoba pulida como un espejo. A través de los ventanales de suelo a techo, Atlanta se extendía a nuestros pies como un mapa. Allí se construían imperios y se forjaban fortunas. Frente a nosotros, 2 hombres con trajes impecables. Al mando, un ejecutivo canoso y afilado llamado Harrison, CEO de Vidian Dynamics. Sus ojos no eran codiciosos como los de Preston, eran los de un constructor, alguien que veía no solo lotes y números, sino manzanas enteras a décadas vista. Tenía abierto un expediente, la misma carpeta Burdeos que yo había encontrado en el ático. Señor Thomas, señor Cole, comenzó Harrison, con voz serena. Iré al grano. Mi empresa lleva 15 años intentando adquirir la manzana de Cedar Park. Es una ubicación clave, una pieza que nos falta en nuestra estrategia de desarrollo en la ciudad, pero ha sido una pesadilla legal, un entramado de propietarios fallecidos y caseros ausentes. Imposible consolidar, hasta que nuestro equipo legal detectó una venta pendiente en una parcela clave, el lote 247. Me miró fijamente. Su casa, señor Thomas. Es el corazón geográfico y legal de toda la manzana. Sin ella, cualquier desarrollo era imposible. La hemos vigilado durante años, esperando que se moviera. Marcus se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Señor Harrison, lo que han estado observando es la última pieza visible del Cedar Park Community Trust. Mi cliente, el señor Thomas, es el único fideicomisario superviviente. No solo posee el lote 247. Tiene el título del reino entero. Vi como una ola lenta de comprensión cruzaba el rostro de Harrison. Miró la carpeta, luego volvió a mí, con un respeto nuevo en los ojos. Llevaba 15 años intentando abrir una cerradura, y el hombre con la única llave acababa de entrar por la puerta. Ya veo, dijo, esbozando una sonrisa. Eso simplifica mucho las cosas. Cerró la carpeta. Nuestro equipo ha revisado la documentación del fideicomiso que nos enviaron. Es a prueba de bala. Vidian está preparada para presentar una oferta final por la adquisición del fideicomiso completo, con todos sus activos. La oferta es de $25 millones. La cifra quedó flotando en el aire climatizado. Un número tan grande que parecía irreal. Un número construido sobre la previsión de un grupo de personas corrientes que solo querían proteger su hogar. Por supuesto, añadió Harrison, nuestra oferta depende por completo de un título limpio del lote 247. La venta privada actualmente en curso, al cerrarse, extingue la última reclamación independiente. Completa el fideicomiso y hace nuestra adquisición fluida. En el mismo momento en que se formalice esa venta, nuestra oferta será ejecutable de inmediato. El momento de triunfo de Preston era el disparo legal que activaba el mío. La ironía era tan perfecta, tan poética, que rozaba lo bello. Marcus me miró, preparado para aceptar, pero levanté la mano.
Por primera vez, hablé. Mi voz fue baja, pero llenó la sala. El dinero es secundario, señor Harrison. Él se sorprendió. Mi esposa Ruby y yo no levantamos una colección de propiedades, dije. Construimos una comunidad. Sus planes de desarrollo son impresionantes, pero les falta corazón. La venta es condicional. Su proyecto debe financiar y construir una nueva biblioteca y centro comunitario en esa manzana. Se llamará Biblioteca Ruby Thomas. Esa es mi condición. No es negociable. Harrison ni pestañeó. Extendió la mano por encima de la mesa. Señor Thomas, dijo con firmeza, será un honor. Trato hecho. Nos dimos la mano. Y en ese apretón sereno no estaba vendiendo tierra, estaba asegurando el legado de mi esposa para siempre. Su vuelta de honor fue tan ruidosa y vulgar como esperaba. No tuve que imaginarla, la retransmitieron para que todo el mundo la viera. Desde la quietud estéril de mi pequeño apartamento, un lugar que olía a pintura rancia y soledad, vi su triunfo desplegarse en la página de mi hija. La primera foto, 2 copas de champán chocando frente a la ventanilla de un avión. El pie decía, rumbo a nuestra próxima gran aventura, haciendo que las cosas pasen. Almohadilla bendecidos. Un día después, una foto de Preston, en un campo de golf impecable en Hawái, el océano turquesa detrás. Sonrisa amplia, depredadora, y el pie de foto, pura arrogancia, cerrando un trato y planeando el siguiente. No se construye un imperio estando quieto. Grind, work hard, play hard. Hablaba de mi casa, de mi vida con Ruby. La redujo a un hashtag. Pero la que de verdad retorció el cuchillo fue la imagen de él y Simone en un luau. Coronas de flores, rostros iluminados por el fuego, sonrisas sin una sola preocupación. Creando nuevos recuerdos en familia en el paraíso, escribió Simone. Nuevos recuerdos en familia. Había cambiado 40 años de recuerdos auténticos por una foto posada con un Mai Tai. Miré sus caras felices, tostadas por el sol, y no sentí más que una piedad profunda y helada. Celebraban una batalla sin darse cuenta de que la guerra ya la tenían perdida. La llamada llegó 2 días antes de su regreso. Contesté y me golpeó de inmediato el sonido de música de piscina y risas lejanas. Papá, la voz de Simone sonaba artificialmente alegre. Justo pensábamos en ti. Es tan hermoso aquí. Te encantaría. Me alegra que lo estés pasando bien, Simone, dije, manteniendo la voz plana. ¿Te estás portando bien en el sitio nuevo? Preguntó con el tono condescendiente que una madre usa con un niño difícil. ¿Estás haciendo amigos? Antes de que respondiera, la voz de Preston irrumpió en la línea. Aisae, qué gusto oírte, viejo. Solo quería darte la actualización final. Los 970 se liquidaron oficialmente. Los fondos están seguros en la cuenta nueva. ¿Ves? Te dijimos que nos encargaríamos de todo. Tú pon los pies en alto y disfruta de tu jubilación. Te la has ganado. Se felicitaba por robarme y me felicitaba por dejarme robar. La desfachatez era casi magnífica. Quien jamás construyó nada en su vida le decía a un hombre que edificó su hogar con sus propias manos que se había ganado esta habitación vacía. No dije nada. Mi silencio era un vacío que él necesitaba llenar con su importancia. Bueno, tenemos que irnos, remató al fin. Gran reserva para cenar. Cuídate, ¿sí? La línea murió, dejándome en la asfixiante quietud de mi apartamento. Miré por la ventana el muro de ladrillo del edificio de al lado. Creían haber sellado mi destino, encerrarme en una cajita ordenada para olvidarme. Creían que el juego había terminado. Tenían razón, el juego había terminado. Solo que no se habían dado cuenta de que todo el tiempo habían estado jugando para el equipo equivocado. La llamada llegó 2 días antes de su regreso. Estaba sentado al borde del colchón hundido de mi nuevo apartamento, mirando las manchas de humedad del techo, cuando vibró el teléfono. Era el número de Simone. Contesté, y me asaltó el estruendo de las olas y una música festiva de fondo. Papá, la voz de Simone iba a un punto demasiado alta, demasiado brillante. Justo pensábamos en ti. Queríamos asegurarnos de que ya estás instalado. Oí a Preston coger el teléfono. Aisae, ¿cómo te trata la vida de jubilado?
tronó, con falsa camaradería. Escucha, última actualización. La transferencia por los 970 pasó sin problema. Los fondos están seguros. Todo movido a la cuenta gestionada nueva. Todo hecho. No respondí. Mi silencio era un lienzo, y él estaba ansioso por pintar su obra maestra de condescendencia. Sabes, por un momento pensé que te pondrías difícil, soltó una risita autosatisfecha. Pero hiciste lo correcto, lo inteligente. Esto es mejor para todos. Ahora tienes un colchón seguro, sin preocuparte por impuestos de propiedad o goteras, y nosotros tenemos el capital para construir un futuro real para esta familia, para tus nietos. Hizo una pausa, y casi podía sentir su sonrisa al otro lado de la línea. ¿Ves? Te dijimos que cuidaríamos de ti. Tú pon los pies en alto, juega al bingo y disfruta de tus años dorados. Te los has ganado. Él, un hombre que jamás ganó $1 honradamente, diciéndome lo que yo me había ganado. Su arrogancia era de una belleza aterradora. Fue la confirmación final que necesitaba. No solo estaba ciego, estaba orgulloso de su ceguera. Gracias por la actualización, Preston, dije con la voz pareja y calmada. Ningún problema. Tenemos que irnos. La marea está subiendo y nos espera una clase de surf. Tú tómalo con calma. ¿De acuerdo? La línea murió, dejando solo el goteo del grifo en mi minúscula cocina. Colgué. Él creía haberme metido en una jaula. No entendía que acababa de encerrarse a sí mismo. La marea, en efecto, estaba subiendo, pero no para él. Era para mí. Volvieron un domingo, la piel tostada por el sol de Hawái, el rostro brillando con la autosatisfacción de quien cree haber cumplido su misión. Condujeron su sedán reluciente por las calles de mi barrio, no con nostalgia, sino con la curiosidad distante de turistas. Imagino a Preston señalando cosas a Simone, condescendiente. Mira eso, aún no han arreglado esa acera. Menos mal que sacamos a tu padre a tiempo. Todo esto va a ser una mina de oro. Aparcaron frente a mi casa, la casa que ya no era mía. Bajaron del coche como dos héroes conquistadores que regresan al lugar de su victoria. Preston tintineó un manojo de llaves. Demos una última vuelta, dijo, con una mueca de suficiencia. Asegurémonos de que los nuevos dueños sepan lo que compran. Puro orgullo. Un último alarde sobre el hombre al que creía haber derrotado. Subió los peldaños del porche, los mismos que yo construí con estas manos, e introdujo la llave en la cerradura. Y entonces, la primera nota de su sinfonía triunfal sonó desafinada. La llave no giró. La sacudió. Empujó. Nada. La cerradura era distinta. ¿Qué demonios? Murmuró, irritado. ¿Ya cambiaron las cerraduras? No debían tomar posesión hasta la semana que viene. ¡Qué descaro! Simone se acercó detrás, frunciendo el ceño. Eso no está bien, Preston. Tendrían que habérnoslo comunicado. Fue solo entonces, mientras estaban allí, frustrados y confundidos, cuando por fin miraron hacia arriba. Por fin vieron el cuadro completo. Sus ojos, fijados hasta entonces en la pequeña victoria de la puerta principal, se vieron obligados a abarcar la escena entera. Y la escena había cambiado. Una valla alta de malla metálica, de las de obra grande, rodeaba toda la propiedad. Más allá, otras vallas semejantes se extendían a lo largo de la manzana, cercando las casas de mis viejos vecinos. Entonces Preston vio el cartel. Enorme, profesional, clavado en el centro del césped donde antes estaban los rosales de Ruby. Colores corporativos, azul y plata. Y unas palabras que los golpearon como un puñetazo. Futuro emplazamiento de Cedar Park Preserve. Un desarrollo de Vidian Dynamics. El nombre quedó suspendido entre ellos. Un nombre que cualquier promotor en Atlanta conocía y temía. Vidian Dynamics. No eran constructores. Eran hacedores de reinos. No compraban casas, compraban códigos postales enteros. Vidian, susurró Simone con la voz temblorosa. ¿Qué hacen aquí? Preston se quedó sin palabras. Su bronceado saludable se tornó de pronto en una palidez enfermiza. Se borró la mueca confiada y quedó una máscara boquiabierta de incredulidad.
Buscaba una explicación, su mente lista intentando armar un rompecabezas cuya imagen jamás había visto. Los compradores debieron revendérsela al instante. ¿Pero cómo? El valor. Un acuerdo así lleva meses. Se ahogaba en una realidad que no podía comprender. Su pequeño mundo ordenado de flips de $1 millón acababa de chocar con una adquisición corporativa de 30 millones. Miró el cartel, la valla, la casa, convertida de pronto en una fortaleza inaccesible. Se acabaron las vacaciones. Empezaba la pesadilla. Preston miraba el letrero, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. La pose de amo del universo había desaparecido por completo, sustituida por la cara cruda y fea del pánico. No, susurró, casi inaudible. No, esto no es posible. Simone le agarró del brazo, las uñas manicuras clavándose en la tela cara de su chaqueta. Preston, ¿qué está pasando? Gritó, al borde de la histeria. ¿Qué es ese cartel? ¿Por qué hay una valla alrededor de nuestra casa? Él se zafó, con los ojos desorbitados, escaneando la calle. Ya no es nuestra casa. ¿No lo entiendes? Escupió, con veneno. No le hablaba a ella, le hablaba al mundo, al universo que lo había traicionado. Los compradores tienen que haber cerrado un acuerdo por detrás con Vidian. Nos usaron. Los demandaré. Demandaré a Vidian. Esto es ilegal. Tú estabas tan seguro, chilló Simone, dejando que el veneno de la culpa empezara a teñir su voz. Dijiste que él era un viejo confundido. Dijiste que lo tenías todo bajo control. Él se volvió hacia ella con el rostro deformado por una furia nacida de la humillación. ¿Yo? Esta es tu familia. Este es tu padre senil. Tú debías manejarlo. Tú dijiste que estaba de acuerdo. Lo estaba, balbuceó ella, repasando mentalmente cada conversación, cada asentimiento triste, cada suspiro silencioso. Y entonces le cruzó por la cara un pensamiento aún más terrible que perder el dinero. Un horror peor. «Oh, Dios mío, Preston», susurró. ¿Y si no estaba derrotado? ¿Y si esto era lo que quería desde el principio? Su pánico se cortó de golpe cuando los ojos de Preston se fijaron en algo pegado a la nueva puerta principal, un sobre blanco, centrado con pulcritud. Allí, dijo en un susurro ronco. Un aviso, un permiso, algo. Se coló por un hueco en la valla, ignorando el grito de Simone para que esperara, y arrancó el sobre de la puerta. Le temblaban las manos al abrirlo. No era un permiso. Era una sola hoja de papel grueso y caro, con el imponente logo de Vidian Dynamics en seco en la parte superior. El texto no era una sugerencia. Era una declaración. Una lápida corporativa. Leyó en voz alta, hueco. Notificación legal de propiedad. A fecha 28 de octubre de 2025, la propiedad designada como lote 247, junto con todas las parcelas colindantes integradas en el Cedar Park Community Trust, pasan a ser propiedad exclusiva de Vidian Dynamics Development Corporation. Esta zona es ahora un sitio de obra activo. El acceso queda restringido exclusivamente a personal autorizado. Los intrusos serán procesados con el máximo rigor de la ley. El papel le temblaba en la mano. No era un error. No era un malentendido con un nuevo comprador. Era una anexión corporativa, una toma hostil ejecutada con la frialdad brutal de una operación militar. No solo los habían superado. Los habían aniquilado. Y aún no sabían quién había apretado el gatillo. Mientras las palabras frías del escrito caían sobre ellos como un sudario, Simone vio algo más. Detrás del documento oficial había una tarjeta pequeña, color marfil, sujeta por el mismo trozo de cinta. La caligrafía era elegante, familiar, firme. Era la de su padre. «Preston, ¿qué es eso?», susurró, señalando con el dedo tembloroso. Él bajó la vista, forzando la vista para enfocar. Vio la tarjeta, reconoció la letra, y una nueva oleada de pavor lo recorrió. No pudo tocarla. Simone estiró la mano por delante de él y la despegó. Su voz, rota y temblorosa, leyó en alto. «Simone, gracias por ayudarme con la venta de la casa.
Era la última pieza del rompecabezas que necesitaba para cerrar mi propio trato. Se detuvo, sin aire. Miró a Preston, con los ojos abiertos por el horror que nacía, y siguió. Espero que la comisión que tú y Preston obtuvisteis de la venta por 970,000 os ayude en vuestro nuevo comienzo. Con cariño, papá. Las palabras cayeron. Comisión. Mi propio trato. Ya no era una teoría. Era una confesión. Un discurso de victoria, escrito con la caligrafía serena del hombre al que habían traicionado. Él no había sido una víctima. Había sido el arquitecto. Ellos no eran conquistadores. Eran peones. El rostro de Simone se desmoronó. Un sonido de dolor puro, hondo, le brotó del alma mientras caía de rodillas sobre el cemento frío. Preston miró la tarjeta en su mano, luego el enorme letrero de Vidian, y su mente por fin unió los dos puntos horribles. El sonido empezó en su pecho, un gemido bajo de incredulidad, y estalló en un grito gutural, crudo, de ruina absoluta que rasgó la tarde tranquila y resonó por la calle que habían planeado conquistar. Nunca volví a ver a Preston. Pero en una ciudad como Atlanta, historias así viajan. Viajan en las conversaciones discretas entre abogados, en las advertencias a los brokers jóvenes, en el chisme que corre como vino en cócteles y clubes de campo. Mi amigo Marcus Cole me mantuvo al tanto, no por venganza, sino por la satisfacción profesional ante un caso bien ejecutado. El derrumbe fue inmediato y catastrófico. El inversor principal de Preston, Henderson, fue el primero en llamarlo. No hubo gritos, me dijo Marcus, solo una furia fría y quirúrgica. «Me estás diciendo», dijo Henderson, con voz baja y peligrosa, «que estaba sentado sobre una consolidación de suelo de 30 millones y vendiste la pieza clave por menos de 1 millón porque no hiciste una búsqueda de título exhaustiva sobre el fideicomiso? No solo perdiste mi dinero, Preston. Perdiste una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Tu carrera en esta ciudad se acabó. Luego llegaron las demandas». Henderson y los demás inversores lo denunciaron no solo para recuperar fondos, sino para desmantelarlo en público. El cargo, negligencia profesional grave. Alegaron que se vendía como experto en el mercado de Atlanta, y aún así, pasó por alto el detalle de propiedad más importante del activo que estaba adquiriendo. Un error no forzado de proporciones tan épicas que se convirtió en chiste en los mismos círculos que él anhelaba impresionar. Su nombre, antes símbolo del éxito agresivo del nuevo dinero, quedó como remate de bromas. Era el tiburón superado por un profesor de historia jubilado, el visionario incapaz de ver el bosque por un solo árbol brillante. Nadie volvería a confiar en él. Ningún banco financiaría sus operaciones. Ningún inversor tomaría su llamada. No lo destruyó un plan diabólico y complejo. Lo deshizo su rasgo definitorio, su arrogancia. Estaba tan seguro de que yo no era nadie, tan convencido de su propia superioridad, que nunca se molestó en hacer lo único que habría hecho un profesional de verdad, leer la historia. Su matrimonio, una estructura levantada sobre cimientos endebles de ambición y lifestyle, no resistió el seísmo. Se vino abajo rápido y de forma miserable. La comisión de 970,000 que habían asegurado con tanto orgullo se convirtió en su único salvavidas, y estaba lleno de agujeros. Los honorarios legales de Preston eran astronómicos. Los inversores a los que había encantado ahora lo demandaban con saña, y sus conexiones, antes poderosas, se evaporaron de la noche a la mañana. La culpa fue un veneno que lo impregnó todo. Cada conversación era reabrir el caso de su fracaso. Si no hubiera sido tan codicioso, tan arrogante, gritaba Simone. «Es mi padre. Te dije que era terco». «¿Terco?», escupía Preston, con el rostro torcido por una rabia nacida de la humillación. «Tu padre es un maquiavélico de manual. Y tú fuiste su espía perfecta, ¿no? Llorando tus lágrimas de cocodrilo mientras él lo planeaba todo. Su hermosa casa minimalista se convirtió en olla a presión de deudas y resentimiento. La vida que habían construido, la que vendieron mi hogar para proteger, se liquidó pedazo a pedazo. El sedán alemán, la ropa de diseñador, la cuota del club de campo. Todo se fue para pagar abogados. Se quedaron con nada salvo el uno al otro, y llegaron a despreciarse. 6 meses después yo no vivía en un ático de lujo ni en una mansión.
Estaba en el sótano polvoriento de la biblioteca comunitaria de Cedar Park, rodeado de unas 30 personas. El aire olía a papel viejo y a esperanza. Afuera, el zumbido constante de la obra de Vidian recordaba el cambio que se acercaba. Me situé tras un atril cojo, un solo micrófono llevaba mi voz al pequeño grupo. No estaba allí como millonario. Estaba como M.R. Thomas, el profesor de historia jubilado. Buenas tardes a todos, empecé, con voz firme. La mayoría me conocéis. Llevo casi 50 años en esta manzana. He visto crecer y cambiar este barrio. He visto a nuestros hijos crecer y marcharse. Y, últimamente, he visto cómo el mundo despertaba al valor de este pequeño rincón de Atlanta. Dejé que valor quedara flotando. Pero hay dos clases de valor. Está el que ve un promotor en una hoja de cálculo, dólares por metro cuadrado. Y está el valor real, el del vecino que te trae sopa cuando estás enfermo. El de una historia compartida en el porche una noche de verano. El de una historia que no se escribe en libros, sino en los cimientos de nuestras casas y en la memoria de nuestros corazones. Mi esposa, Ruby, seguí, con la voz cargada de emoción. Ella entendía ese valor mejor que nadie. Fue enfermera, constructora, guardiana. Creía que el alma de una comunidad no está en sus edificios, sino en su gente y sus historias. Antes de irse, hizo una promesa con nuestros vecinos para proteger esa alma. Miré los rostros, viejos amigos y nuevos residentes. Hoy estoy aquí para honrar esa promesa. La reciente venta del Cedar Park Trust no fue un final. Fue un comienzo. Me enorgullece anunciar la creación del fondo delegado Ruby Thomas y su primer acto será poner la primera piedra, aquí mismo, de una biblioteca y centro comunitario de última generación, totalmente financiado, para servir a los niños de este vecindario durante generaciones. Un lugar donde nuestra historia será preservada y nuestro futuro, escrito. El pequeño público estalló en aplausos sinceros. Una ola de alivio y gratitud recorrió la sala. Mis ojos buscaron entre los rostros. Y entonces la vi. De pie al fondo, medio oculta en la sombra de la puerta, estaba Simone. Se veía distinta, más delgada. La ropa cara había desaparecido, llevaba un abrigo sencillo, sin marca. El aire de seguridad y privilegio que llevaba como una segunda piel había quedado atrás, dejando a una mujer perdida y frágil. No lloraba. Su rostro era una máscara pálida de arrepentimiento. No avanzó hacia mí ni habló. Solo se quedó allí, mirando, un fantasma en el banquete de una vida que había tirado por la borda. Nuestras miradas se encontraron sobre la multitud. En ese instante silencioso pasaron décadas de palabras no dichas. Vi su vergüenza, su dolor, su súplica muda. Y en mis ojos ella no encontró odio, ni ira, ni siquiera triunfo. Encontró una finalidad serena. La puerta del pasado, del amor fácil e incondicional de un padre al que dio por sentado, estaba cerrada. Pero otra puerta, nueva, quedaba entreabierta. Una puerta que sólo podría abrirse con tiempo, con expiación y con un respeto profundo, ganado con esfuerzo. Le di un único asentimiento, lento. No era perdón. Era un reconocimiento, un final y un comienzo silencioso e incierto. Luego me volví hacia mis vecinos, hacia mi comunidad, hacia el futuro. Había recuperado mi hogar. Había asegurado el legado de mi esposa. Pero, sobre todo, había recuperado la pluma. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo era quien escribía mi propia historia. Toda esta experiencia me enseñó que puedes construir una casa enorme con dinero, pero no puedes construir un hogar. Un hogar verdadero, un legado verdadero se levanta sobre cimientos de respeto, amor e historia compartida. Mi yerno estaba tan centrado en la valoración de mi propiedad que olvidó por completo su valor. He aprendido que la herencia real no aparece en un extracto bancario. Es la fuerza de una promesa mantenida durante décadas, la historia escrita en las paredes de una comunidad y la dignidad que te niegas a entregar. Esa es la única fortuna que de verdad perdura. Para más historias sobre legado, justicia y la fuerza silenciosa de los subestimados, asegúrate de suscribirte.